Pero hemos de decir que Maquiavelo no solamente era político, no solamente era pensador, escritor o comediógrafo. No, también le interesaba muchísimo el arte de la guerra. Él, de hecho, piensa que para que la ciudad funcione, para que la ciudad prospere, debemos abandonar las formas antiguas de los mercenarios. Antaño los ejércitos eran mercenarios, pero Maquiavelo intuye que esto no es suficiente motivo para defender una ciudad, y que los ejércitos deberían ser leales, idealistas, que lucharan convencidos, que murieran convencidos por la causa. Y así organiza un ejército lleno de entusiastas jóvenes florentinos, y con ellos se lanzan a la aventura, se lanzan al ataque y a las guerras que mantenían la ciudad, las eternas guerras entre las ciudades-estado italianas. Pero la idea se le viene abajo. También los entusiastas idealistas jovencitos abandonan cuando la situación se ve muy comprometida. No luchaban hasta la muerte. Era todavía muy pronto. Los españoles hostigan por el sur, y Maquiavelo ve cómo su ciudad cae en manos de los Medici. Esto obliga a Maquiavelo a un exilio forzado y forzoso. Es el año de 1512, y Maquiavelo tiene que irse de la ciudad. Se instala a unos 10 kilómetros de Florencia, en una de sus posesiones, en una de sus pequeñas posesiones, y allí permanece olvidado. Se quiere cartear con todo el mundo, quiere hablar con todo el mundo, pero todo el mundo le da la espalda. Nadie quiere saber nada de Maquiavelo. Ha caído en desgracia para la sociedad florentina. Y se encuentra en esta pequeña posesión a unos 10 kilómetros de Florencia, y solo vive o malvive talando un bosque de su propiedad. Durante años tala ese bosque. Deja la zona casi yerma, pero es la única forma, es lo único que tiene para sobrevivir. Así que una mente privilegiada, un hombre privilegiado, tiene que estar sometido a talar un bosque, a la agricultura, a la ganadería. Es horrible, dice él, son años horribles para mí. Envía sus cartas, aquí la que comentaba, la de Francesco Bathory. Le cuenta cómo es un día en su vida. Me paso 2 horas viendo cómo se tala el bosque, organizando a los obreros, luego como con ellos las miserias que podemos comer. Posteriormente juega al tic-tac. El tic-tac era una especie de backgammon de la época, a juegos donde me tengo que rebajar para seguir pensando, para seguir vivo, para seguir estimulado. Luego me voy a la posada y pido noticias de aquí y de allá, y me cuentan cómo está el reino, y me cuentan cómo está la ciudad, porque a mí no me dejan ir allí. Y el gran momento para Maquiavelo, en ese exilio, era la noche. En una madrugada como puede ser esta, Maquiavelo tenía su mejor momento, porque ahí su mente cambiaba todo. Cambiaba la austeridad de su casa por la lujosidad de la corte florentina. Era el momento para cambiarlo todo efectivamente. Solo le quedaba un traje que eran sus mejores galas, y lo cuidaba, lo mimaba, lo limpiaba, porque ese traje se lo ponía todos los días, o mejor dicho, todas las noches. Se lo ponía durante 4 horas. Imaginad la situación. Imaginad a un Maquiavelo llegando a su casa con una vestimenta pues ajironada, llena de lodo, llena de mugre, y llegando con ilusión en el rostro, y llegando a su habitación, cogiendo el traje, poniéndoselo, y bajando a las estancias para disfrutar del mejor momento del día. Y ese momento no llegaba sino de la mano de los grandes autores, porque junto a él estaban los libros de Dante, de Petrarca, de Ovidio, le acompañaban, los leía, de arriba abajo se los sabía de memoria, pero seguía leyendo. Con su mente empieza a pensar en los grandes gobernantes de la época, y habla con ellos en voz alta. En una carta dice: debo agradecer la bondad de los gobernantes, porque todos, absolutamente todos, me respondían. Manteniendo el sueño, manteniendo el ideal vivo, Maquiavelo empieza a escribir, y comienza su obra. Una obra corta, menguada en número, porque no va más allá de los 6-7 libros, pero todos impresionantes. Esa obra va entre 1513, donde aparece el príncipe,
hasta 1525 que aparecerá una historia florentina, pero sobre todo centrada en el exilio, en estos años del exilio, de 1512 a 1520. En 1513 aparece El Príncipe, libro de cabecera de todos los gobernantes de la época. Dicen que se lo envió a Lorenzo Medici, pero que este ni siquiera lo leyó, no lo tomó en cuenta. Más le hubiese valido haber leído aquella obra. El Príncipe en 1513, dicen que inspirado en la figura de César Borgia. Pero después escribió, por ejemplo, Discurso a la primera década de Tito Livio. Aquí nos habla de la República Democrática. También hace un discurso teórico sobre el arte de la guerra, el arte de la estrategia militar. Escribe sus poesías del Asno de Oro. Y por fin, en 1520, nos ofrece su obra magna, la gran comedia, llamada La Mandrágora. Es el renacimiento auténtico para Maquiavelo. Todo vuelve a florecer en torno a él. La Mandrágora, no reconocida en su tiempo, pero posteriormente sí, supone un hito en el Cinquecento. Fijaos que en el exilio, en lo peor de su vida, consigue sacar lo mejor de su mente. En 1521 llega por fin la amnistía y regresa a Florencia. Pero son tiempos difíciles para Maquiavelo. Son tiempos muy difíciles porque incluso le acusan de conspirador. Dicen que está en una lista de conspiradores dispuestos a dar un golpe y derrocar a los Medici. Le encarcelan, le someten a tortura. Lo pasa francamente mal. Sobre todo dicen que su mente, siempre privilegiada, era la más angustiada, la que peor llevaba la tortura, la incomprensión, la dejadez de sus amigos, de sus anteriormente amigos. Pero bueno, se rehace, e intenta por lo menos rehacerse. Llega incluso este encargo que, bueno, ya os digo que él siempre bajaba mucho su nivel. El gremio de laneros, el gremio de los trabajadores de la lana de Florencia, le encarga ir a Venecia, porque allí una colonia de homosexuales había apresado a tres miembros del gremio. Maquiavelo va, intercede, era un buen diplomático, logra la liberación y le pagan unos dineros. Con estos dineros compra unos billetes de lotería. Y le toca la lotería a Maquiavelo. Ya el colmo, le toca la lotería, 2.000 ducados. 2.000 ducados que apenas le sirven para levantar gravámenes y deudas, pero por lo menos se pone al día. Ya os digo que nunca quiso ser rico, siempre procuró no ser rico. En 1525, un hecho curioso. Un papa afín a la casa Medici, Clemente VII, le oferta escribir una obra sobre Florencia, la historia de Florencia, y le paga 120 florines. 120 florines que más vale que no los hubiese cogido, porque luego encima le acusaron de ser un afín a los Medici, los que le habían siempre acosado, torturado, instigado. Pues al final resulta que pasó por ser amigo, afín a los Medici, por aquellos 120 malditos florines. Era el año de 1525 y todo estaba próximo a su fin. En 1527, con 58 años, moría olvidado, dejado, denostado, criticado Nicolas Maquiavelo.